Amén. Y en este momento vamos a estar compartiendo esta palabra. Amén. Yo los invito ahí que ustedes abran su corazón. Amén. Ya que el Señor tiene una palabra muy especial para sus vidas. Amén. Y vamos a estar iniciando, ¿verdad? En este hermoso momento leyendo Primera de Samuel 1:13. Amén. Una historia, ¿verdad? Realmente impactante. Una historia donde podemos aprender mucho, ¿verdad? Acerca de una mujer, ¿verdad? Que no se dio por vencida tan fácilmente, amén, que no se conformó con la situación que ella estaba atravesando, sino que ella supo a dónde ir, amén. Y vamos a estar leyendo Primera de Samuel 13 y dice: pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria, amén. Y esto, ¿verdad? A mí me impactaba mucho, ¿verdad? Porque meditando en esta palabra, ¿verdad? Podíamos mirar, ¿verdad? Cómo Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Amén. La misma palabra del Señor nos dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Y cómo esta mujer, como yo les decía, no se adaptó a la situación que ella estaba atravesando. Ella tenía una necesidad muy grande, un anhelo muy fuerte en su corazón, que era de tener un hijo, ¿verdad? Y sabemos que Dios mismo era el que le ponía ese anhelo en su corazón de ella, ¿verdad? Pero ella supo a dónde ir, ella supo ir delante de la presencia del Señor y derramar su corazón, derramar sus lágrimas, a tal punto, ¿verdad? Que el sacerdote le pensaba que ella estaba ebria, ¿verdad? A causa, ¿verdad? De que ella, dice la palabra, que ella derramó su corazón, que ella hablaba con el Señor con su corazón, amén. Pero miramos cómo la oración tiene el poder para cambiar nuestra situación, como la oración tiene el poder para cambiar la circunstancia que nosotros estamos pasando. Y a mí realmente me impacta mucho esta historia, ¿verdad? Porque lo podemos mirar como un ejemplo a nuestras propias vidas. Yo no sé tal vez qué situación tú estés atravesando, yo no sé tal vez qué es lo que tú estés pasando, pero como dice la palabra, que para lo que nosotros es imposible, para Dios no hay nada imposible. Entonces no importa la situación, la circunstancia que tú estés pasando, amén. Cuando tú vas delante de la presencia del Señor y tú derramas tu alma, tú derramas tu corazón, déjame decirte que Dios no te va a despreciar, Dios no te va a dejar ahí tirado, Dios no te va a dejar ahí a medias, sino que Dios viene y dice la palabra que Él no desprecia nuestro corazón, amén. Y podemos agarrar este ejemplo de la vida de esta mujer, ¿verdad? Cómo ella se agarró, amén, de lo que Dios, ¿verdad?, le había dicho que iba a hacer con ella, cómo ella se agarró de la palabra del Señor, de las promesas del Señor. Y así mismo cada uno de nosotros debemos de hacer y no darnos por vencidos tan fácilmente con la situación que estamos enfrentando. Aún me impacta mucho, ¿verdad?, cómo ahí en el 2, Primera Samuel 2:2, dice que ella comienza su oración con: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor. Entonces era una mujer que ella reconocía que ella no tenía fuerza, y si tenía fuerzas venían del Señor. Ella no confiaba en ella misma, sino que ella confiaba en el poder de Dios, amén. Y todo esto nosotros lo podemos reflexionar en nuestras propias vidas, ¿verdad? Porque cuando estamos enfrentando un momento difícil, ¿en quién confiamos? ¿A dónde depositamos nuestra confianza? ¿La ponemos en el Señor o seguimos confiando en nosotros mismos? Amén. Entonces todo esto, ¿verdad?, es una historia realmente de la cual nosotros podemos aprender mucho. Y cómo Dios siempre está detrás del escenario, amén, trabajando a favor de nosotros. Aún me impacta mucho como dice la palabra, ¿verdad? Aún que Penina se burlaba de ella, amén. Aún la gente se burlaba de ella y como hemos escuchado, ¿verdad? Y se nos ha enseñado de que en los tiempos antiguos la esterilidad, ¿verdad?, se miraba como algo muy mal para una mujer. Entonces era una mujer que constantemente recibía burlas, tal vez críticas, yo me imagino, ¿verdad? Tal vez la gente hablaba mal de ella, tal vez pensaban que era una enfermedad que ella tenía, qué sé yo. ¿Verdad? La gente puede inventar cualquier cosa, ¿verdad? Pero la palabra sí dice que esta mujer se burlaba de ella, pero aún así, ¿verdad? Ella no se dejó llevar, sino que ella tenía un deseo muy fuerte en su corazón de tener un hijo, y ella no fue y confió en el hombre, sino que ella fue delante de la presencia del Señor. Y me impacta mucho, ¿verdad? Porque era una mujer que estaba insatisfecha, y esto está clave, ella estaba insatisfecha con la situación la cual ella estaba
estaba pasando. Era una mujer que no se conformó con la situación que estaba pasando. Me impacta mucho porque en primera de Samuel 1:8, ¿verdad? Lo que su marido le dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, él estaba diciendo, o sea, básicamente de que pues ella se diera por vencida, que se conformara con la situación, de que ellos dos estaban juntos y que eso era lo único que importaba. Y ella tal vez decía, no, pues sí, yo te quiero, yo te amo, pero ella no se conformó. Ella no dijo, no, sabes que sí es cierto, sino que ella dijo, sabes que yo voy a ir delante de la presencia de Dios porque yo tengo una necesidad muy fuerte. Yo sé a dónde ir, a dónde yo voy a recibir la respuesta, a dónde yo poner mi confianza, que fue en la presencia del Señor. Y me impacta mucho, ¿verdad? Porque no solamente ella tuvo un hijo por tenerlo. Amén. No fue cualquier hijo el que ella tuvo, sino que podríamos decir que ella lo parió espiritualmente en el altar. Ella sembró, amén, en la vida de este varón, porque después venimos a mirar que él fue uno de los sacerdotes, él fue uno de los profetas, ¿verdad? Que se levantó en esos tiempos y que aún él ungió a los primeros 2 reyes de lo que es Israel. Fue un hombre muy importante en la Biblia. Entonces no era cualquier persona a la cual ella iba a tener, sino que era un profeta de Dios. Amén. Y podemos mirar en esta situación que esta mujer estaba enfrentando, de que aun cuando nosotros tenemos una necesidad, tal vez no entendemos por qué en ese momento estamos pasando por ese dolor. Tal vez en ese momento no entendemos por qué estamos pasando por esa situación, pero cuando nosotros vamos delante de la presencia del Señor y confiamos en Él, Él nos da esa paz. Y tal vez en el momento no entendemos, pero el día de mañana venimos a mirar el fruto de nuestras lágrimas, venimos a mirar el fruto de nuestras siembras, venimos a mirar el fruto de lo que nosotros estuvimos sembrando delante de la presencia del Señor. Y algo que a mí me impacta, que es muy cierto, que las cosechas siempre van a ser mucho más grandes que las siembras que nosotros hagamos. Entonces yo no sé, ¿verdad?, qué situación tú estés enfrentando, ¿verdad?, en tu vida, pero hay una respuesta, hay un lugar donde nosotros podemos recibir la respuesta, hay un lugar donde nosotros podemos recibir consuelo, hay un lugar donde nosotros podemos irnos a refugiar. No es allá afuera en el mundo, no es con las amistades, no es tal vez en las drogas, en el alcohol, sino que es en la presencia del Señor. Y me impacta mucho porque aún en estos tiempos en los que estamos viviendo, hemos visto también tantos hombres y mujeres que es tan sencillo, ¿verdad? La respuesta es tan sencillo, ir delante de la presencia del Señor y presentarle nuestras peticiones, pero mucha gente se le hace más fácil en ese momento difícil correr para el mundo. A muchos se les hace más fácil abrir puertas, a muchos se les hace más fácil desanimarse, cuando muchas veces Dios permite que pasemos este tipo de procesos. No es para matarnos, no es para dejarnos ahí tirados, sino que es para que el poder de Dios sea exaltado, para que la gente aún mire el poder de Dios obrando en nuestras vidas, de que sí estuvimos pasando por una necesidad, sí estuvimos pasando por un momento difícil, pero ahí Dios metió su mano de poder, ahí Dios se glorificó y ahí el nombre del Señor es exaltado. En esa situación donde ni en nuestras propias fuerzas nosotros podemos tal vez hacer algo, pero el poder de Dios entra y obra a nuestro favor, y aún la gente de allá afuera, aún nuestros familiares, los conocidos, dicen, wow, realmente Dios está con él, Dios está con ella. Pero qué triste es cuando nos desanimamos y un día le andamos predicando la palabra a la gente, un día los estamos invitando a la iglesia y al otro día nos miran allá afuera en el mundo, ¿verdad? Ahí como nosotros estamos honrando al Señor, sino al contrario, estamos manchando el testimonio del Señor. Amén. Por eso es muy importante de que nosotros estemos firmes. Por eso es muy importante de que no nos dejemos llevar por lo que estamos atravesando. Y hoy en día miramos tanta gente que entran y salen del evangelio, que un día le sirven al Señor, un día están proclamando el nombre del Señor y otro día se desaparecen. Y Dios no quiere eso para nosotros. Miramos que esta mujer, y podemos agarrar el ejemplo de esta mujer, que aunque se burlaban de ella, aunque la criticaban, aunque tal vez ella se sentía despreciada, ella no se sentía
tal vez como una mujer completa, podríamos decirlo, a causa de que ella no podía tener un hijo. Pero aún con todo esto, ella no decidió correr para afuera. Aún con todo esto, ella no se desanimó. Aún con todo esto, ella corrió delante de la presencia del Señor, y Dios escuchó su clamor, Dios escuchó su gemir, Dios escuchó, ¿verdad?, esa oración que salió de su corazón. Y como yo les decía al principio, Dios no va a despreciar un corazón contrito y humillado. El problema, ¿verdad?, es que muchas veces tenemos necesidad, pero ni siquiera vamos delante de la presencia del Señor. Muchas veces estamos pasando por un momento difícil, y en vez de ir con el Señor, primero vamos con todo mundo. Y por último nos acordamos de venir a la iglesia, por último nos acordamos de orar, por último lo tomamos como un último recurso, cuando eso no debería de ser así. De buscar la presencia de Dios, ir delante de la presencia de Dios con oración, debería de ser nuestro primer recurso. Amén. Y podemos mirar aún en lo que es en Salmos 126:6. Me encanta este versículo. Dice que los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Cuando tú siembras con lágrimas, cuando tú vas de la presencia del Señor y tú derramas de tus lágrimas, Él no te va a despreciar. Tal vez en el momento tu situación siga igual, pero Dios está obrando a tu favor. Dios está trabajando a tu favor. Y la oración es una herramienta poderosa que nosotros los hijos de Dios tenemos. Un acceso directo, una libertad directa para ir delante de la presencia del Señor, donde no tenemos que escribir una carta y dársela a un ángel para que la mande para allá, sino que tenemos acceso directo de entrar delante de la presencia del Señor y hablar con Dios. Pero muchas veces lo tomamos en poco, lo miramos como una pérdida de tiempo. Tal vez se nos hace aburridos, la carne no quiere orar, porque tal vez ya nos hemos dejado que el enemigo venga y contamine nuestra mente y nos llene de dardos, nos llene de basura. Ya cuando queremos venir, ya nos sentimos indignos de entrar a la presencia del Señor. Pero podemos agarrar el ejemplo de esta mujer. Dice la palabra que después ella dio a luz un hijo y lo llamó Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios. Amén. Y esto está tremendo, porque Samuel, ¿verdad?, como yo les decía, fue a ser un gran hombre de Dios. Fue el juez supremo y el profeta que ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Entonces podemos mirar esta historia de esta mujer y cómo a través de la debilidad que ella estaba pasando, Dios se glorificó. Amén. Yo me imagino, no sé si en esos tiempos habían doctores, tal vez ella fue a consultar y tal vez no le encontraban nada, tal vez ella trataba en sus propias fuerzas de buscar una respuesta y tal vez nunca la pudo encontrar. Pero a través de esa debilidad que ella estaba pasando, Dios se glorificó. Dios miró el deseo que había en su corazón, y aún fue una mujer que ella le hizo una promesa al Señor. Ella le dijo que ella le iba a dedicar a su hijo, y fue una mujer que cumplió lo que le había prometido al Señor. ¿Y cuántos de nosotros a veces queremos usar a Dios como una varita mágica? Y decimos, no, Señor, si tú me contestas esta petición, yo te voy a servir. Señor, si tú me permites hacer esto, yo voy a hacer esto. Y Dios, como Dios conoce nuestro corazón, yo me imagino que Dios dice, mira, si yo quisiera escucharte y tomar tu palabra en serio, nosotros yo creo ya fuéramos papita frita, porque muchos somos bien mentirosos con el Señor, porque estamos pasando una necesidad, le queremos prometer de todo, pero a la mera hora ni siquiera ni congregarnos podemos, muchos de nosotros ni servirle queremos, ¿verdad? Entonces miramos que fue una mujer que aún, ¿verdad?, le entregó a su hijo al Señor, y como ella lo prometió, ¿verdad?, ella lo cumplió. Fue una mujer de palabra, fue una mujer que fue agradecida con el Señor por lo que Dios hizo con ella. ¿Y cuántos de nosotros, con el simple hecho de que hayamos recibido el regalo de la salvación, con el simple hecho de que Dios haya venido a entrar a nuestros corazones y haya sacado toda la basura que tal vez cargábamos de allá afuera del mundo, haya venido a limpiar, a sanar y restaurar nuestros corazones, y aún muchas veces con eso no somos lo suficientemente agradecidos? ¿Usted se imagina si Dios nos diera a manos llenas todo lo que le estamos pidiendo? Yo creo que ya ni cabiéramos por la puerta de la iglesia, ¿verdad? Pero por eso muchas veces Dios retiene muchas cosas para nuestras vidas, porque a veces nos pueden venir a dañar esas cosas. Entonces tenemos que orar para que Dios trabaje en nuestro corazón, y que nuestro corazón, nuestro único deseo sea agradarle a Él. Esta mujer bien hubiera dicho, no, pues ya Dios me contestó, aquí tengo a mi hijo, y hasta lo hubiera idolatrado, ¿verdad? Este es el hijo que tanto le pedía a Dios, y Señor, ahí después te lo llevo a la iglesia, pero ahorita este es
este es mi tesoro, este es mi hijo. Y aún hoy en día miramos gente, ¿verdad? Pues tristemente que sí hacen eso. No es malo porque pues nosotros tenemos esas características que Dios ha depositado en nosotros, y una de esas es poder amar a nuestro esposo, a nuestros hijos, ¿verdad? Obviamente, pero no por encima del Señor. Y esta mujer bien si hubiera podido agarrar de eso y hubiera dicho, no, pues este es mi hijo, ¿verdad? Y se hubiera olvidado de irlo a presentar, pero miramos que fue una mujer que cumplió aún con lo que ella le había prometido al Señor. Le presentó al Señor a ese hijo, y miramos cómo Dios tenía un propósito muy especial para ese hijo que ella tuvo. Entonces nosotros podemos aprender de todo eso y darnos cuenta, ¿verdad?, de que muchas de las veces vamos a pasar dolores en nuestras vidas y no entendemos en ese momento lo que estamos pasando. Pero en la vida de Ana podemos mirar cómo desde el principio hasta el final Dios tuvo el control de todo. Podemos mirar y aprender mucho de la vida de esta mujer, cómo desde el principio Dios se glorificó en su vida y Dios obró de una manera muy especial, y ella pudo recibir a ese hijo que ella tanto estaba pidiendo. Amén. Y así mismo cada uno de nosotros, ¿verdad?, tenemos que tomar un tiempo para orar, tenemos que tomar un tiempo para buscar la presencia del Señor. No podemos ir con nuestro diario vivir y querer depender de nuestras propias fuerzas, sino que tenemos que confiar en el Señor. Amén. Y no solamente eso, sino que también agarrar un tiempo para orar en familia, también agarrar un tiempo para unirnos en oración con nuestros hijos, ¿verdad? Y presentar nuestras peticiones individualmente y tanto como familia delante de la presencia del Señor. Crear esa atmósfera, ese ambiente de la presencia del Señor en nuestros hogares. Mucha gente viene a la iglesia, y yo lo he escuchado, y dice, no, es que aquí se siente bien bonito, no, es que aquí me gusta, ¿verdad?, la presencia del Señor, me gusta, ¿verdad?, cómo alaban al Señor, pero yo llego a mi casa, hermana, y otra vez volvemos a lo mismo, empezamos a pelear, empezamos esto, empezamos el otro. Y yo digo, bueno, es tan sencillo de lo que tú recibes en la iglesia, tú lo lleves a tu casa. Que lo que tú estás recibiendo aquí en el templo, tú lo manifiestes en tu casa. Pero muchas veces solamente queremos ser cristianos dentro de las cuatro paredes, y eso no funciona así. Tarde que temprano nos vamos a frustrar, nos vamos a cansar, vamos a explotar y ¿verdad? Y el enemigo va a ganar ventaja en nuestras vidas. Entonces, para nosotros, ¿verdad?, aprender de esta mujer, ¿verdad?, tenemos que aprender a nosotros también agarrar la oración como un estilo de vida, como parte de nuestra vida. No esperes a que estés pasando un aprieto para después orar. Hay mucha gente que todo está bien y ni se acuerdan de orar. O nomás dicen gracias Dios por este día y ya siguen con su día como si nada. No esperes a que pase una circunstancia en tu vida. Ahora sí voy a orar, para acordarte de venir al servicio de oración, para acordarte de venir a las oraciones que hay aquí en la iglesia. No, eso no funciona así, porque por eso le estamos dando lugar al enemigo. Yo quiero que entiendas que entre más oración haya en nuestras vidas, más poder va a haber. Entre menos oración haya, menos poder va a haber. Amén. Y muchas veces es tan sencillo, ¿verdad? La situación que estamos atravesando es tan sencillo que de simplemente hacer una oración y ponerle esa petición, esa necesidad, esa circunstancia en las manos del Señor. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Al nosotros no orar, nosotros le estamos diciendo a Dios que nosotros podemos solucionarlo solos. Al nosotros no orar, estamos diciéndole a Dios, yo puedo solo, yo no te necesito a ti. Pero al nosotros orar, le estamos diciendo al Señor, yo te necesito, Señor, yo no puedo con mi vida yo sola, yo necesito que tú me guíes, que tú me ayudes, que tú me enseñes. Entonces, la oración determina tu relación con Dios. Amén. Y tu relación con Dios determina tu confianza. Mientras más ores, más confianza tienes en Dios. Y hay mucha gente así. Hace poco estábamos hablando con unas personas y estaban pasando una situación y uno les estaba dando el consejo y uno le decía, mire hermano, es que mire, nomás está que usted haga esto, esto y esto y esto. Y entre más uno trataba de aconsejar a la persona, no entendía lo que uno le estaba diciendo. Es como que estuviéramos hablando en dos lenguajes completamente diferentes, pero no era tanto eso, sino de que como esta persona
no tenía una relación con Dios, no oraba, no buscaba a Dios, aunque decía que aparentemente sí, pero cuando uno busca a Dios, Dios te va a guiar aún en tomar decisiones en tu vida, aún en tomar decisiones en tu casa, en tu trabajo, en cualquier área. Cuando tú tienes una relación con Dios, el Señor te va a guiar hacia qué es lo que tú debes de hacer, y aún el Espíritu Santo te va a refrenar cuando hay algo que no debes de hacer. Pero cuando no tenemos esa relación con el Señor, no hay esa confianza, y muchas veces andamos como perdidos, como que si usted va a ir a una dirección pero sin el GPS, como que nosotros andamos con nuestro diario vivir pero sin dirección, porque no hay una relación con Dios. Y por eso, como dicen, la andamos regando a cada rato y no salimos de una cuando entramos a otra, porque no hay un estilo, no hay una vida de oración, no hay una relación con Dios. Amén, no hay confianza en Dios. Los problemas pequeños se nos hacen tan grandes cuando no confiamos en Dios. Y a Dios lo hacemos pequeño, como que para Dios es imposible resolver esta situación que yo estoy atravesando. Pero todo tiene que ver con la oración, con la relación que nosotros tengamos con el Señor. La oración nos va a dar acceso. Amén. Es como una llave que va a abrir puertas. Amén. La oración nos va a mantener, ¿verdad?, con ese acceso a la presencia del Señor. Que yo estoy pasando esta situación. Ok, Señor, háblame. ¿Fue algo que yo hice? ¿Fue alguna mala decisión que yo tomé? ¿Eres tú, Señor, que me estás procesando, o es el enemigo que está queriendo ganar ventaja en mi vida? Pero el Señor te va a guiar, te va a enseñar qué es la razón por la cual tú estás pasando lo que estás pasando. La oración te va a dar acceso a muchas cosas que antes nosotros no lo teníamos. Amén. Y también la oración nos va a ayudar a no caer en tentación. Eso sí está tremendo. Hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no sé a qué horas pasó esto. Yo no sé cómo fue que pasó esto. Tal vez dije algo que no tenía que decir. Tal vez hice algo que no tenía que hacer. Que esto y que el otro. No me di cuenta a qué horas pasó. Pero cuando tú oras, la oración te va a ayudar a no caer en tentación. La oración te va a ayudar a mantenerte firme. La oración te va a ayudar a mantenerte lleno de la presencia de Dios, sensible a la presencia de Dios. Y la oración te va a poner un rechazo para las cosas del mundo, para el pecado, para lo que no le agrada al Señor. Pero cuando estamos vacíos de la oración, entonces es cuando empezamos a llenarnos de las cosas de este mundo, de las cosas temporales, de las cosas pasajeras. Y tarde que temprano empieza a haber un descuido en nuestras vidas. Y mucha gente dice, no, es que no sé a qué hora sí. Desde que tú dejaste de orar fue cuando tú empezaste a decaer. Entonces nosotros tenemos que, como hijos de Dios, tener todo esto en mente, ¿verdad? Y entender que la oración es lo más importante. La oración es nuestro alimento espiritual. Si no oramos, vamos a estar vacíos espiritualmente. Entonces, algo que yo escribí aquí me gustaba mucho. Dice que la oración no deseada llega a ser la oración que mantiene tu vida balanceada. Muchas de las veces la carne no va a querer orar. Muchas de las veces la carne no se va a querer levantar temprano. Muchas veces, ¿verdad?, humanamente no vamos a querer, pero en esos momentos, aun cuando no tenemos el deseo de orar, pero lo hacemos por obediencia al Señor y porque sabemos que lo necesitamos, muchas veces esa oración que nosotros hicimos es la que nos mantiene de pie. Esa oración que nosotros hicimos es la que nos ayuda a avanzar. Esa oración que nosotros hicimos trae una cobertura espiritual a nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestra familia, aunque muchas veces no queramos. Aquí en la iglesia nosotros tenemos oración con las mujeres y tenemos oración de varones, tenemos servicio de oración. Que no tenemos aquí, hay oración por todos lados. Y aún hay mucha gente que tal vez carnalmente no quisieran en su carne venir a la oración, pero vienen, y esa oración es la que lo mantiene de pie. Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces decimos, oh wow, me siento así, tengo ganas de leer la Biblia, que esto y que el otro. ¿Qué has hecho? ¿Te has puesto a orar? Tal vez no lo querías hacer, pero viniste al servicio de oración y en ese servicio de oración Dios te fortaleció, Dios te llenó, Dios te limpió, Dios te purificó, y eso es lo que te mantiene de pie. Muchas veces no nos damos cuenta, por eso mucha gente toma en poco el congregarse y ya después cuando venimos a mirar ya están fríos espiritualmente. Entonces
Y yo te quiero dejar con esta palabra. Yo espero que te haya sido de mucha bendición, amén, para tu vida, y que nosotros podamos captar todo eso, ¿verdad? Meditar en todo esto y meditar en la vida de esta mujer, cómo Dios se glorificó a través de su vida, aún en esa debilidad. Y me impacta mucho porque Dios avergonzó a sus enemigos. Dios avergonzó a sus enemigos y Dios le dio la victoria a esta mujer, y así mismo Dios lo quiere hacer con nosotros. Pero si no vamos al altar, ¿cómo esperamos recibir algo de parte del Señor? Amén. Así que yo te quiero dejar con esta palabra. Que Dios te bendiga.